Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Abrimos esta última hora de La Ventana con la parte más joven del equipo, sentados en la mesa de los estudios centrales de la cadena SER, los becarios de este verano. Pablo Lumbreras, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ponte los cascos, venga. Venga, ya estoy preparado. Llegáis tarde, la primera vez que os sentáis aquí ya llegáis tarde. Andrea Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando Tormo, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Qué os ha Fíjate pasado? si llegamos mal que me he puesto los cascos de Iñaki. Andrea, los míos. Ha sido como un mal. mini caos y eso que os he dicho, ¿a qué hora? ¿A las 2 que vengáis o a las 3 o a las 4? Pues que solo hace Da igual. 5 horas que les has avisado y a mí Pero también. esto le da gracia a la radio. Un Ya, poquito. ya, bueno. Claro. ¿Qué expectativas tenéis de este verano en La Ventana? Pues Bueno. aprender muchísimo, eso seguro. Vale, pues habéis Eso dado mal seguro. sitio. Con Marte conmigo habéis dado mal sitio. No, y también divertirnos, porque también este programa da para jugar, para contar historias y para entretenerse entre todos. ¿Habéis elegido la radio porque os gusta más este medio que otros o es que es el que os ha tocado? Andrea. A mí me gusta mucho la radio, o sea, es verdad que también me gusta mucho la prensa, pero trabajando en radio me gusta cada vez más la radio, es como más, está más viva, no sé. Fer. A mí me gusta más la radio también, por encima de otros medios. Gracias a mis profesores de la carrera que tenían muchísima pasión por la radio y me la supieron inculcar y eso es lo que me ha traído hasta aquí, básicamente. Porque la radio yo creo que también tiene ese puntito de sentimental de haberla escuchado en casa. No sé si Andrea, Fer, vosotros la habéis escuchado en casa o en vuestras casas estaba presente, pero para mí ha sido un puntito que sí que le ha dado pues la gracia de poder venir aquí y hacerla, porque también es esa reconexión con ese yo de pequeño que la escuchaba. Qué En bien. vuestra casa también se oye la radio, entonces se oía. Yo ahora me vas a hacer quedar mal, Pablo, pero Hombre, la no. verdad es que no. En mi casa Vaya. nunca se ha escuchado la radio musical, lo típico en los viajes en coche, pero nunca han sido muy de radio en mi casa. ¿Y tú por lo que iniciativa propia has escuchado la radio? Por los profes. Sí, claro, efectivamente, a partir de los profesores. ¿Y Andrea qué? No, en mi casa la verdad es que tampoco, o sea, mis abuelas sí que la ponían, claro, es una radio distinta, ¿no? Claro, pero en mi casa no. Vamos a saludar a otra becaria veterana de La Ventana, Pilar de Francisco, buenas tardes. Gracias por lo de becario, por Dios. No, es que Qué como- joven, qué como- joven. Me he Aquellos rejuvenecido maravillosos 20 años. años total. Yo estoy como un koala, aquí todos veranos enganchada a la Claro, radio. como te Pero apuntas a enganchada todas, literal a tu espalda. Pues digo, pues, súmate. ¿Y cómo vais de conocimientos de arte? Uf, justo, yo creo. A nivel usuario, bien. A nivel decir es bonito o es feo, más o menos, que eso también es subjetivo en realidad, pero Es que saber de arte también es muy difícil, ¿eh? es muy difícil. Es un mundo que es muy difícil. complejo y es muy profundo. Siempre es un buen momento para aprender, como este, por ejemplo. Vamos a saludar a nuestra profesora, doctora en Historia y Teoría del Arte, Ana Valtierra. La Casa Azul, con Ana Valtierra. Ana Valtierra, buenas tardes. Ay, Marta. ¿Qué te empieza parece? a volar, ¿eh? esta conversación? ¿Por qué? ¿No te gustan No, nuestros no, becarios? no. Lo que Me ha habéis parecido hecho. fantásticos, fantásticos. Además se van a poner las pilas con arte aquí. pero Hombre, bueno, claro. Llegamos estoy- todos justitos en Historia del Arte. No, hombre, no, o sea, Bueno. ya nivel avanzado, porque Pilar es tu koala en una pierna y yo el koala en la otra tuya, ¿sabes? Así. Tú vas andando con una agarrada a cada pierna. o sea Señoras, que- dos ¿a señoras. que sí? Hombre, claro, dos señoras ahí agarradas a Marta fuerte. O sea Me que- encanta, me encanta. Vamos a abrir este verano también las puertas a la historia del arte con nuestra anfitriona más especial. Hoy, ¿a qué vamos a dedicar la sección, Ana? Pues he pensado, Marta, que bueno, que como llegaba julio, subían las temperaturas poquito a poquito, ¿no? Y empezaba a arrancar oficialmente pues esa migración masiva que a mí me encanta, que es la vuelta al pueblo. Es que yo no tengo pueblo, entonces me parece una cosa fantasiosa, ¿no? Porque realmente ya llegan estas fechas, Marta, y a ver, vamos a ver, de todos los que estamos aquí, que levante la mano quien no tenga la maleta medio a hacer.
Bueno, es vale. que Bueno, montar la soga en casa del ahorcado. Más sitio para preguntar. Has tocado un tema un poco Sí, delicado. un poco delicado, sí, yo también, Claro. es verdad, sí, bueno, de nuestros oyentes, ¿no? Bueno, el pueblo es ese lugar maravilloso donde te reencuentras con tu niñez, con tus raíces, con los mayores ingenieros de la fiesta de este país. Ojo con esto, ¿no? Que esto es ya mucho decir porque esto es España. O sea, y en España ser un pro en fiestas es complicado, ¿no? Y tenemos jóvenes, y no tan jóvenes, que se han dedicado más horas a diseñar el Excel de las fiestas del verano que ir a clase o a trabajar en todo el año. Pero bien de largo, ¿eh? Bien de largo. Tienen mapeados con kilómetros, fechas y horarios las orquestas, todos los pueblos que pillan a una distancia razonable de donde ellos están. Y van encadenando una fiesta con otra, de plaza en plaza, porque, pensadlo, o sea, es infinitamente más barato que irte a Ibiza y la fiesta te la vas a pegar pues exactamente igual. Sí. Pero ojo, y aquí vamos a lo que nos trae aquí, que entre temazo y temazo de la orquesta Panorama, que siempre hay una orquesta llamada Panorama, Sí, sí, sí. ¿sabes? De las muchas que haya, y el bocata de panceta, bien rico que sabe, a las 4 de la mañana, en las fiestas del pueblo ocurre un auténtico milagro textil. Y es de lo que vamos a hablar hoy en esta sección. ¿De alta costura? De alta costura, Marta, pero alta costura de nuestra tierra, de la bien hecha. Del uniforme oficial de orgullo local, que son los trajes regionales. Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Porque los trajes regionales también aparecen retratados en el arte, en pinturas, en fotografías. ¿Realmente hubo alguna época en la que se pusiera de moda pintar este tipo de vestimentas? Pues sí, en el siglo XIX les gustaba muchísimo pintar lo que consideraban pintoresco. Y en España vamos a tener un auténtico genio de esta tendencia. Es un francés que se hizo de oro, Jean Logan, que puso un estudio fotográfico aquí, ahí en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, al ladito, ¿no? Y Loret en esa tienda pues se dio cuenta de que ganaba mucho dinero si vendía, o vendiendo como churros, lo que se llamaban tipos populares. ¿Y esto qué es lo que era? Que veo ahí a nuestros chicos y chicas nuevas mirándome con cara rara. Pues es que esto era que la gente rica le chiflaba coleccionar fotos de pastores, de lavanderas, de agricultores vestidos con las ropas tradicionales. Entonces este señor pues se dedicaba a intentar conseguir fotos de todos estos señores y los vendía ahí en la carrera de San Jerónimo. Pero claro, si tú eras un fotógrafo en esos años, que vivías en Madrid con tu estudio ahí en la carrera de San Jerónimo y tenías que ir pueblo por pueblo a sacar esas fotos, pues eso era carísimo. Así que Laurent esperó su oportunidad de oro. ¿Y cuál fue esta? Pues esa oportunidad va a llegar, fíjate qué fecha más concreta, Marta, el 23 de enero de 1878. ¿Y qué pasó ese día? Pues ese día, redoble de tambor, se casaba Alfonso XII con María de las Mercedes. Fiestón en la capital. Fiestón en la capital, efectivamente. Preferido nuestro. Efectivamente, fiestón en la capital. Y para celebrarlo, fijaros qué curioso, que las diputaciones provinciales de toda España van a tener una idea espectacular y es enviar a la capital comitivas de paisanos, de vecinos de los pueblos, vestidos todos con las mejores galas de sus trajes de provincias. Imaginaros la escena, ¿no? En el 19, toda la carrera de San Jerónimo lleno de gente vestida con trajes populares, ¿no? Precioso. Es una maravilla, eso Qué fue una maravilla, fantasía. es una foto preciosa. Eso es una foto maravillosa. Son unas cuantas fotos, de hecho, para Laurent, ¿no? Porque ahí estaban pues, los mejores bordados, la joyería tradicional, que solo salía del arcón en las bodas, los sombreros más espectaculares. Y lo más interesante de todo es que teníamos a toda España, toda la representación de España concentrada en unos poquitos metros cuadrados. Y eso, Laurent vio el filón y sacó la cámara de fotos. Bueno, hombre, que sí se la sacó. Es decir, metió, tú fíjate, a todas las delegaciones de esas diputaciones en su estudio, todo lo que pudo, le salió a las calles a retratar también. Y, bueno, pues aquel reportaje fue el equivalente a la alfombra roja de los Oscars del siglo XIX. Esas instantáneas que hizo, fijaros que las campesinas tenían éxito, imaginaros el exitazo que fueron esas fotografías, que fue algo espectacular, ¿no? Y se van a convertir en el objeto de deseo de todos los ricos excéntricos, coleccionistas, eruditos, apasionados de todo el folclore de España, se vinieron súper arriba con esto, ¿no? Así que todo el mundo quería tener en el salón de su casa estas cartulinas con estas fotografías recogidas que utilizaban, bueno, pues como algo decorativo, que representaban, pues imaginaros, a gallegos, a valencianas, a flamencas, sí, a un poquito de todo, ¿no? La boda, como veis, fue muy importante para dos cosas, las revistas del corazón, que en el fondo son a las únicas que les interesa que un rey se case, porque el resto
en fin. Y para la historia del arte que marcó ahí un punto de incisión importantísimo, porque gracias a todas estas fotos que hizo Laurent de todas estas personas enviadas de las diputaciones provinciales, se fijó esta iconografía, fijaros qué importante, la iconografía oficial de lo que era el traje regional, efectivamente. Sí. Es decir, él lo plasma en ese momento y a partir de ahí todas las variantes que se van haciendo son a partir de ese canon del que en gran parte seguimos viviendo hoy. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden, y si hoy me emborracho pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden, y si hoy me emborracho pues que me ayuden. Ey, voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de Estoy poniendo a Bad Bunny para que los becarios no se nos pierdan y vuelvan. Sí, Claro, bueno, exactamente. no. O sea, Sí. toda sección tiene musicotes, ¿eh? O sea, Tampoco Marta le tenemos el encanta. cerebro tan frito, de momento estamos aguantando Estáis, bien. ¿no? Sí, Estáis. ¿no? Pero Primer sí, día. hombre. Fíjate que me está hasta gustando. Te está hasta Esto gustando, está pero es que el siendo arte es un maravilloso, éxito, ¿eh? hombre. por Es que supuesto. hay que contarlo bien el arte. Todas Bueno. estas fotografías que hizo Laurent sirvieron entonces de inspiración a otros pintores. Bueno, a muchísimos, Marta. ¿A cuáles? Muchísimos. Fijaros que unos cuantos años después, a principios del siglo XX, un millonario estadounidense, Archer Milton Huntington, excéntrico, como casi todos los millonarios, como os podéis imaginar. Sí, yo reconozco que también. Sí, ¿verdad? A ti te pasa, ¿no? Sí, sí, me Iñaki, pasa, me también, pasa. también, ¿no? El nombre ya es de excéntrico, en realidad. En realidad, ¿verdad que sí? Bueno, pues coge el guante de este tema y este señor rico, que va a consagrar su vida pues, y muchos recursos, por supuesto, familiares, que son los que tiene, a crear una de las grandes colecciones de arte hispánico del mundo, ¿no? De arte hispánico. Para meter toda esta colección de literatura y arte, va a hacer un edificio, va a fundar la Hispanic Society of America en Nueva viene de York, ahí. esto ya os suena, ¿verdad? Y bueno, como le encantaba la pintura de Joaquín Sorolla, esta historia es un poco más larga, pero llegado un momento le va a encargar que pinte una serie de grandes pinturas que le proporcionen una panorámica de España y Portugal. Ahí vamos hilando con lo que estaba pasando con Laurent años antes, ¿verdad? Así que, bueno, pues aquí se puso Sorolla, que además pues, se puso a pintar todos los grandes paneles que mostraban las regiones de España, que es esta famosa obra Visión de España, que es bastante conocida. Sí, sí. Pero claro, Sorolla no se va a inventar cómo se viste la gente. ¿A qué recurre en la era pre-internet? ¿Qué haríais vosotros ahora si tuvierais que hacerlo? A las fotos. A las fotos, claro. A esas fotos que había hecho este fotógrafo, se va a lanzar a comprar, a copiar material fotográfico antiguo, va a comprar avalorios, va a comprar trajes él mismo, que están en su casa museo, y todas esas fotos, por supuesto, hechas a raíz de la boda de este Alfonso XII. Y también va a viajar por España tomando apuntes de los tipos populares, avalorios, joyas, vestidos, bueno, con lo que luego va haciendo su composición. Y entonces luego, ¿qué hizo? 14 paneles que son los que ahora están en Nueva York, ¿no? Donde se ve todo ese despliegue textil de la España de la época. Bueno, es que deja temblando ese despliegue textil a la pasarela de Milán. Bueno, un ejemplo, voy a poner algún ejemplo para que lo veamos, ¿no? Cuando viaja a Castilla para pintar la fiesta del pan, no escatima en joyería, va a pintar también a los maragatos de León, a los charros de Salamanca, pero por ejemplo, a los charros de Salamanca les pone unos botones de plata que pesaban más que la propia modelo, ¿vale? Son esos botones charros que seguro que habéis visto alguna vez, que se han puesto de moda en la decoración, son esas filigramas redondas con bolitas, ¿no? Que son muy típicos, Sí. perfectas, que vemos en los souvenirs, pero es que cuando tú lo ves en una pintura de Sorolla, es que hueles la plata, es que casi lo puedes tocar, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos el backstage de todo esto, que también es curioso, porque claro, vosotros imaginaros en pleno agosto, en pleno verano, a las modelos sudando, los trajes que pinchan, pues claro, Sorolla en pleno agosto en Extremadura, ojo, o en Sevilla, Qué rico. muy bueno, Madre mía. con 40 grados Apetece ahí. muchísimo. Apetece mucho, pues Sorolla pintaba al aire libre. Sí. Vamos, pues plantaba el caballete al aire libre. Fresquito. Y ahora tú tenías que posar con tu traje de lana, ¿vale? Que era el bueno, el de lana pura, con 3 capas de enaguas, el refajo, el delantal, el pañuelo cruzado, las joyas de 3 kilos, ¿no? O sea, imaginaros a las modelos ahí derritiéndose, ¿no? Literalmente. ¿Cuántos desmayos hubo? Yo iba a preguntar cuántas muertes hubo. ¿Cuántas muertes? Porque yo En había esa dado por época hecho que se hubo muertes. quejaban de cualquier cosa, es que de verdad. Ay. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather
you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. Tenemos una invitada especial en nuestro salón de la Casa Azul para seguir hablando de este tema y te voy a dejar a ti, Ana, que la presentes. Pues gracias, Marta. Tenemos todo un lujo ya aquí. Con nosotros en el estudio está Mónica Rodríguez Subirana, que es conservadora del Museo del Romanticismo y comisaria de una exposición maravillosa que se está haciendo en el propio Museo del Romanticismo en Madrid, que se llama El artista en Italia, que está muy relacionado con todo esto que estamos hablando. Ahora nos lo va a contar ella, que podéis visitar hasta el día 20 de septiembre aquí en Madrid. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Mónica, ¿qué tal? Gracias por asomarte a la ventana. A vosotros por invitarnos. Háblanos de esta exposición El artista en Italia. Pues es una exposición, es muy especial, es una exposición pequeña, de esas que no cansa ver, porque son solamente 17 dibujos de 3 artistas que viajaron a Italia para aprender. Habla de los viajes de formación, de cómo eran y de cómo eran también los tipos italianos, porque Ana nos ha hablado de cómo Sorolla y cómo Juan Laurent representaron a los tipos españoles, pero a los tipos italianos los pintaron españoles, franceses, gentes de toda Europa que iban a Roma a estudiar, porque es el lugar donde estaba la historia del arte, el lugar donde ir a aprender y donde estaban también las modelos italianas que se van a convertir en el objeto de deseo, en el foco de todos estos artistas. ¿Qué peculiaridad tenían? Estábamos hablando de trajes regionales, los trajes de aquella época en Italia. Pues son muy variados, son como ocurría en España, pues dependiendo de los recursos, de a qué se dedicasen cada uno de ellos, pues eran diferentes. Pero en Roma, por proximidad, lo que más había es de la zona cercana, de la zona del Lacio, lo que se llamaba históricamente la Chiocchiaria, y es un traje muy característico que cuando ves a las mujeres muchas veces te las describen como con servilletas en la cabeza. En realidad es un tocado típico que se llama mantile y a la región precisamente se la llama Chiocchiaria por la chioccia, por la zapatilla que ellas usaban, un calzado con suela de cuero y unas tiras que dan nombre a una región histórica. Son trajes muy coloridos, así como los españoles que nos ha descrito Ana, pues son mucho más oscuros, son muy pesados, son muy, muy recargados. Estos son, bueno, pues un poco más como es Italia, ¿no? Que es un poco más divertida, no es como esa España oscura, esa España negra, es un poco más divertida. Claro, esto es muy curioso porque, claro, tú eras un artista español que ibas a Roma y querías pintar a todas estas señoras que van vestidas con sus trajes regionales y te ibas a la Plaza de España, a la escalinata de Trinidad del Monte. ¿Cómo era esto, no? De llegar a la escalinata y cómo conseguías tú una modelo allí, que casi siempre eran femeninas, además. Sí, porque bueno, pues lo que pasaba es que los artistas iban buscando el modelo que había tenido Rafael, por ejemplo, y entonces el modelo de Rafael, de sus Madonas, eran las mujeres. Se pensaba que Rafael se había inspirado para hacer a sus grandes vírgenes, se había inspirado en personajes reales italianos. Pues allí en Trinità dei Monti, según nos cuentan todas las crónicas, había unos, según dice el pintor Eduardo Rosales, unos modelos bonitísimos, con sus trajes típicos. También lo dice Charles Dickens cuando va a Italia, que en la escalinata se encontraba a todos los referentes que él había visto en cuadros. Además de en la Plaza de España, donde ofrecían esa imagen típica, las modelos estaban también en academias, en las que se conocían como academias de trajes, precisamente porque iban vestidas con estos trajes italianos. Ana, también es curioso que hay modelos entre estas campesinas que posaron en Roma con trajes regionales que se hicieron muy famosas. Algunas de ellas creo que las conocemos, o sea, tenemos nombre y apellido, ¿no? ¿Sabemos algo de ellas o no? Sí, una de las más famosas es Vittoria Caldoni, porque la pintó Overbeck, que es el mayor exponente de los pintores nazarenos que tuvieron tantísima influencia en el purismo español. Y hay otra que, bueno, pues para nosotros es muy importante porque la pintaron dos grandes de los artistas españoles, como es la Pascuccia. Pascuccia es un diminutivo de María Pascua. Y la pintaron tanto Vicente Palmaroli, que está representado en nuestra exposición, como Eduardo Rosales en un cuadro que conserva el Museo del Prado.
y que también pasó por el objetivo de Giacomo Caneva, porque claro, al igual que los pintores, la fotografía también empieza a tomar un papel, como luego tendrá un papel destacado en época de Laurent, y gracias a estas fotografías, pues también copiaban, ya no hacía falta ir a Italia a ver los modelos, porque la fotografía se esparce como el agua, la revolución que supuso la fotografía, y también la conocemos en cinceles de la escultora, por ejemplo, Marifoli, que también retrató a Pascuccia. Qué maravilla. Estás hablando de modelos en femenino. ¿Por qué? ¿Porque los trajes regionales de las mujeres eran más vistosos que los de los hombres? ¿O? Sí, eran muchísimo más coloridos, eran muchísimo más atractivos, tenían muchísimo más sabor local. En la exposición tenemos dos acuarelas de mano de Luis de Madrazo que representan los dos a tipos napolitanos. A nosotros nos resultan muy atractivos porque el traje típico de faena napolitano implica un sombrero que deriva del frigio, que es una barretina catalana, porque es de estas, en las culturas mediterráneas era muy común este tipo de tocado. Pero el resto de las indumentarias masculinas prácticamente se restringen a unos modelos muy típicos que son los piferari, que son músicos ambulantes que iban tocando el pífano, de ahí su nombre, y cuyas indumentarias son más oscuras, no son tan llamativas, tan bonitas como las de las mujeres, que además resultaban muy llamativas también por algunas formas que tomaban. Nos había hablado antes del mantile, de la zona del Lacio, pero cuando se le introducía a veces un cartón, de forma que se llamaba cartonela, y le daba una forma como de teja, también se le llama tégola, y entonces parece que estas señoras llevan un libro sobre la cabeza. ¿Cómo era entonces viajar en esta época, pues eso, para ir retratando esos personajes? Pues era una aventura. Todo viaje, ya en época de Sorolla todavía seguía siendo una aventura, eso de recorrer España, como decía Ana, pues los viajes eran muy diversos, depende de los posibles que tuvieras. Desde tenías una pensión de una academia, de una diputación o de quien fuera, pues tenías más o menos colchón. La cuestión es que los españoles, como en casi todo, llegamos tarde a todo. Entonces la Academia de España en Roma no se forma hasta 1873, cuando la Academia Francesa se había fundado ya en 1666. Entonces, el propio Federico de Madrazo, que es uno de los artistas que compone la exposición, decía que qué bien están aquí los pensionados franceses, porque lo tienen todo. Dice, si no salen buenos artistas, ya es un delito, no lo dice, esas son mis palabras, pero claro, tenían un colchón para absolutamente todo. Ellos se iban allí un poco más a la aventura. No hay que confundir... Perdón, Mónica, aquí que diga que Federico Madrazo, hombre, precisamente achuchado no iba. Es que si nos referimos a Rosales, por ejemplo, que es otro de los pintores que habéis dedicado a la exposición, hombre, Rosales sí que iba achuchadillo de dinero, pero sí, los Madrazo estaban ahí montados en el dólar. Todo depende, claro, efectivamente. En la exposición vemos dibujos de Federico de Madrazo, de su hermano Luis y de Vicente Palmaroli. Son 3 viajes que tienen 10 años de diferencia entre cada uno de ellos. Federico de Madrazo, y todos van aproximadamente con 23-24 años, pero esos 23-24 años no son como los de los becarios de aquí. ¿No son Erasmus? No son Erasmus, no van utilizando más ese... ¿Qué diferencia? No van ellos ya echando los... Sí, están haciendo bocetos mientras hablas, están dibujándote para enseñártelo, a ver si le dabais del Museo del Romanticismo una beca, ¿verdad? Para ir a Roma. Claro, para ir a Roma, una beca para Roma del Museo del Romanticismo. Una pensión, claro. Sí. Pues no, o sea, con 23 años Federico de Madrazo ya estaba casado y tenía 2 niñas. Ya era académico en España, ya había conseguido ser pintor del rey. Entonces, bueno, pues no es lo mismo. Luis de Madrazo se va con una pensión, tampoco es lo mismo. Bueno, Federico también, lo que pasa es que la había estado prorrogando y había además conseguido otra serie de ventajas. Vicente Palmaroli sí que va un poquito más achuchado porque él deja una plaza que tenía de litógrafo, no va mal tampoco. En el Prado, en el Prado, es que sí, claro, en el Museo estoy aquí apuntando. Sí, es que claro, no era... yo he sido becaria, entendedme, yo estoy de vuestro lado. Es que claro, no es lo mismo estos becarios. No es igual. Pero Vicente Palmaroli sí que va con 2 amigos suyos, uno de ellos es Eduardo Rosales, que sí que tiene muchas dificultades económicas, además de una vida muy triste. El pobre muere con 37 años y muere justo
cuando se funda la Academia de España en Roma y cuando lo nombran a él director de la Academia y no puede tomar posesión del cargo. Anda. Sí. La cuestión es que cómo fue el viaje de Vicente Palmarol, y lo sabemos muy bien por las cartas que tenemos de Eduardo Rosales a su hermano. Y sabemos cómo eran estas academias, porque en un detalle os voy a contar algo que os va a romper el corazón. Lo Venga, siento. si ya Total ya nos lo ha roto con lo de los 37 años, pero termina de rematarnos. Un poquito más. Pues él dice que por 22 reales van a una academia donde pintan durante 2 horas con modelo desnudo. Se supone que lo dibujan a lápiz. Y dice, y luego hay otras 2 horas de modelo vestido, con trajes típicos. Dice, pero yo no puedo disfrutar esas 2 horas porque no tengo el dinero para la caja de pinturas ni para el álbum. Oh. Sí. Es muy triste. Bueno, pues nada, ya con esto pasamos a la sección de funerarias, que es una muy bonita que hemos hecho para verano. Mónica Rodríguez Subirana, conservadora del Museo del Romanticismo y comisaria de la exposición El Artista en Italia, que se puede ver en ese museo en Madrid hasta el 20 de septiembre. Lo has explicado fenomenal y nos dejas con muchas ganas de ir a verlo. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Ahí os esperamos. Ana, ¿tú te quedas con Yo nosotros? me quedo, Sigue. hombre, Venga. a molestar a Pilar. Quédate. Non hai fronteiras, cantati, cantarei eu coa xeitada nosas nais, festexaremos a vida da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, co xeito das nosas esta con Bugari. No hi ha frontera, ei veñen pra quedar esas bragas roxas de fondo cantar, de fondo cantar, de fondo cantar, ei veñen pra quedar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.